Aquí, Claire Jensen. Grabando esto, no sé por qué. Quizás para no volverme loca. Antes de empezar, una pregunta. Si el mundo se quedara en silencio absoluto, si el único sonido que pudieras oír fuera el de tu propia sangre bombeando en tus oídos, ¿cuál es el último ruido que te gustaría recordar? ¿El sonido de la lluvia? ¿La voz de alguien? Piénsalo. Necesito que lo pienses, porque aquí, ahora mismo, el silencio es lo único que nos mantiene con vida. O eso creíamos. El sonido metálico de la lata de duraznos al golpear el suelo de baldosas fue ensordecedor. Se sintió como una explosión en la quietud sofocante del supermercado. Por una fracción de segundo, todo se detuvo. Mi respiración, el movimiento de Marco, la forma en que los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Luego, el chillido, un chillido que no era de este mundo, agudo, desgarrador, que venía de algún lugar entre los pasillos oscuros. Un instante después, el estruendo de estanterías metálicas siendo arrancadas como si fueran de papel, y yo aquí, agazapada detrás del mostrador de la carnicería, con el olor a sangre seca llenando mis fosas nasales. Te preguntarás cómo he terminado aquí, sola, cubierta del polvo de un supermercado derrumbado y con el eco de los gritos de mis amigos como única compañía. Para entenderlo, tengo que retroceder. Solo unas semanas, aunque, sinceramente, se siente como si hubiera sido en otra vida. Todo comenzó con un zumbido, no un sonido, sino una vibración en el aire, en el suelo, en los empastes de mis dientes, una sensación de que algo masivo se estaba moviendo, algo que no debería estar allí. La ciudad de Nueva York, siempre tan ruidosa, comenzó a cambiar. Mi vida era normal, absolutamente, aburridamente normal. Era asistente administrativa en una firma de arquitectura en Midtown. Mi mayor preocupación era entregar los informes a tiempo y si llovería durante mi hora de almuerzo. El metro, el café, el teclado de la computadora, los teléfonos sonando. Esa era la banda sonora de mi existencia. Una sinfonía de la rutina que ahora daría cualquier cosa por volver a escuchar. Solo una vez más. El ruido significaba vida. Significaba que todo estaba en su lugar, funcionando como debía. Nunca valoré eso. Nadie lo hizo. Luego, los convoyes militares. Aparecieron de la noche a la mañana. Camiones pesados, tanques, vehículos blindados rodando por la Quinta Avenida en plena hora pico, sin sirenas, sin explicaciones. Los soldados en las torretas no miraban a la multitud curiosa. Sus ojos estaban fijos en el cielo. Un escalofrío recorría la oficina cada vez que un caza a reacción pasaba tan bajo que hacía vibrar las ventanas de nuestro piso 42. La gente dejaba de teclear. Las conversaciones se apagaban. Todos mirábamos hacia arriba, preguntándonos qué era lo que ellos veían. El gobierno no decía nada. Las noticias eran un caos de especulaciones. Ejercicios de entrenamiento, una amenaza terrorista a una escala sin precedentes. Cada teoría era más descabellada que la anterior, pero ninguna se acercaba a la verdad. La tensión en la ciudad era palpable. Podías sentirla en el metro, donde nadie hablaba. Solo se miraban de reojo. Podías sentirla en las tiendas, con estantes que comenzaban a vaciarse discretamente. El aire se sentía cargado, como justo antes de una tormenta eléctrica, pero la tormenta nunca llegaba. Yo intentaba seguir con mi rutina. Me obligaba a levantarme, a vestirme, a ir a la oficina. Pretendía que los helicópteros Apache sobrevolando Bryant Park eran algo normal, pero mi cuerpo sabía que no lo era. Apenas podía comer. Un nudo constante en mi estómago se negaba a desaparecer. Por la noche, me despertaba de un salto al menor ruido, con el corazón martillando contra mis costillas. Escuchaba el silencio antinatural de la ciudad que nunca duerme, y sentía un pavor profundo, primitivo, que se arrastraba por mi columna vertebral. Y entonces ocurrió. Martes. Estaba en mi apartamento en Queens, trabajando desde casa porque la empresa había decidido que era más seguro. Estaba preparando un té cuando el edificio entero se sacudió, no como un terremoto. Fue una sacudida vertical, violenta, como si algo gigantesco hubiera aterrizado justo al lado. La taza de té saltó de mi mano y se hizo añicos en el suelo. El sonido del cristal rompiéndose fue lo último normal que oí antes de que el mundo se acabara. Me tiré al suelo, instintivamente, metiéndome debajo de la mesa de la cocina. Hubo un segundo impacto, y un tercero, más lejanos, pero igual de potentes. El sonido no era una explosión, era un thump sordo y profundo que resonaba en mis huesos, como si el planeta mismo estuviera siendo golpeado por un martillo colosal. Las paredes de mi edificio crujieron,
El polvo de yeso llovió del techo, cubriéndome, llenando mi boca con un sabor seco y calcáreo. Afuera, el sonido de cristales rompiéndose en una cascada interminable, seguido por las alarmas de los coches, que aullaron por unos segundos antes de ser silenciadas abruptamente. Cuando las sacudidas cesaron, un silencio pesado cayó sobre todo, un silencio que era peor que el ruido. Mis oídos zumbaban. Me arrastré lentamente de debajo de la mesa, temblando de forma incontrolable. Mi apartamento estaba cubierto de una fina capa de polvo gris. Me acerqué a la ventana, con el corazón en la garganta, apartando con cuidado un trozo de la persiana rota. Lo que vi no tenía sentido. Mi cerebro simplemente no podía procesarlo. Manhattan estaba en llamas, pero no era un fuego normal. Enormes estructuras, negras y de aspecto orgánico, se habían incrustado en los edificios como si fueran parásitos monstruosos. No parecían naves, ni máquinas. Eran cosas, crecimientos. De ellas emanaba un humo denso y oscuro. Parte del horizonte que conocía de toda mi vida simplemente había desaparecido, reemplazado por estas formas imposibles que desafiaban la geometría y la razón. El puente de Queensboro estaba partido por la mitad, sus cables colgando como hilos rotos hacia el East River. El aire estaba espeso, inmóvil. El pánico me atenazó. Mi primer instinto fue llamar a mis padres, a mi hermana. El teléfono estaba muerto, sin tono, sin señal. Internet, caído. La televisión, solo estática. Estaba completamente aislada. Me quedé ahí, en medio de mi sala de estar destrozada, mirando la destrucción al otro lado del río, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba a mi alrededor. El mundo que conocía había sido borrado en cuestión de minutos, y yo no tenía ni la más remota idea de qué lo había reemplazado. Fue entonces cuando oí el primer grito. Venía de la calle, debajo de mi ventana. Un grito humano, lleno de terror puro. No duró mucho. Fue cortado de repente por un sonido que nunca olvidaré. Un chillido agudo, casi ultrasónico, seguido de un ruido húmedo y desgarrador, como si algo muy grande y muy fuerte estuviera rompiendo carne y hueso. Luego, de nuevo, ese silencio antinatural y absoluto. Mi mano voló hacia mi boca para ahogar mi propio grito. Me alejé de la ventana, tropezando hacia atrás, con la espalda pegada a la pared más alejada. Me quedé allí, en el suelo, durante horas. No me moví, apenas respiraba. Afuera, la macabra sinfonía se repetía. Un ruido cualquiera, el motor de un coche que intentaba arrancar, una puerta cerrándose de golpe, una voz llamando a alguien. Era seguido inmediatamente por ese chillido inhumano y el horrible sonido final. Y luego, el silencio. Estaba aprendiendo la nueva regla del mundo sin que nadie me la explicara. El sonido era la muerte, el ruido era una invitación, el silencio era la única armadura que tenía. Al tercer día mi teléfono vibró, una última sacudida de vida de la red moribunda. No era una llamada, ni un mensaje de texto, era una alerta de emergencia gubernamental. La pantalla se iluminó con letras mayúsculas y rojas. El contacto ha sido establecido. No son hostiles de forma activa. Cazan por el sonido. Repito, cazan por el sonido. Permanezcan en absoluto silencio. No hagan ningún ruido. Busquen refugio. Esperen instrucciones. La batería murió segundos después, pero el mensaje ya estaba grabado a fuego en mi cerebro. La confirmación oficial solo solidificó el terror que ya sentía en mis entrañas. Cada crujido del suelo de madera bajo mis pies descalzos me hacía encogerme. El latido de mi propio corazón en mis oídos sonaba como un tambor llamando a las bestias. Me movía por mi propio apartamento como un fantasma, colocando cada pie con una lentitud agónica. Desenroscar la tapa de una botella de agua se convirtió en una operación de alto riesgo. El hambre roía mi estómago, pero el miedo a abrir una lata era mayor. Los primeros días fueron una tortura de aislamiento y paranoia. Me racionaba las galletas y el agua que tenía. Observaba desde detrás de mis cortinas rotas. Veía las siluetas. Eran enormes, mucho más grandes de lo que había imaginado. Se movían de una manera extraña, a trompicones, como insectos gigantes. Sus cabezas eran lisas y anchas, como un plato, y de ellas colgaban filamentos que se retorcían y palpaban el aire. No tenían ojos, no los necesitaban. Toda la ciudad se había convertido en su coto de caza, y nosotros éramos la presa. El hedor comenzó al cuarto o quinto día, un olor dulzón y metálico a la vez, el olor a descomposición a una escala masiva que se filtraba por las grietas de las ventanas. Se mezclaba con el olor a quemado y a polvo, creando una atmósfera nauseabunda que se pegaba a la parte posterior de mi garganta.
Vomité en silencio en el fregadero de la cocina, las arcadas sacudiendo mi cuerpo sin emitir sonido. El olor de la muerte estaba en todas partes. Era el nuevo perfume de Nueva York. La sed fue lo que finalmente me obligó a moverme. El agua embotellada se había acabado. El grifo estaba seco. Sabía que quedarme en mi apartamento era una sentencia de muerte lenta. Morir de deshidratación o arriesgarme a ser casada. La elección era horrible, pero inevitable. Pasé un día entero preparándome. Me puse la ropa más oscura que tenía, las zapatillas con la suela más blanda. Metí en una mochila las pocas latas de comida que me atrevía a abrir con un abrelatas manual, girándolo milímetro a milímetro. El simple acto de girar el pomo de la puerta de mi apartamento fue la cosa más aterradora que he hecho en mi vida. Lo giré con una lentitud insoportable, conteniendo la respiración, esperando que el mecanismo interno no hiciera el temido clic. Mis músculos gritaban por la tensión. El sudor frío me empapaba la espalda. Cuando la puerta finalmente se abrió sin hacer ruido, sentí una pequeña oleada de triunfo que fue aplastada instantáneamente por el miedo a lo que había al otro lado. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Bajar los 3 tramos de escaleras fue una eternidad. Cada escalón era un enemigo potencial. Evitaba las zonas que sabía que crujían. Me movía pegada a la pared, usando las manos para mantener el equilibrio, sintiendo la pintura descascarillada y fría bajo mis dedos. El aire en el hueco de la escalera estaba viciado, inmóvil. Podía oír el zumbido de mis propios oídos, tan fuerte que temía que una de esas cosas pudiera escucharlo desde la calle. Era una locura, lo sé, pero en ese mundo, la locura era la nueva normalidad. La puerta del vestíbulo estaba abierta, rota sobre sus bisagras. La luz del día gris se filtraba, revelando una escena de caos congelado. Maletas abandonadas, un cochecito de bebé volcado, y polvo. Todo estaba cubierto de esa misma capa de polvo gris. Me asomé con cuidado. La calle estaba desierta, coches abandonados en ángulos extraños, papeles y basura arrastrados por una brisa suave, y silencio. Un silencio profundo, expectante, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración, igual que yo. Mi objetivo era la pequeña tienda de la esquina, a menos de 50 metros de mi portal. 50 metros que bien podrían haber sido 50 kilómetros. Salí a la calle, manteniendo mi cuerpo agachado, moviéndome de coche en coche, usando los vehículos abandonados como cobertura. El asfalto estaba cubierto de una fina capa de arenilla que crujía bajo mis zapatillas, por muy cuidadosamente que pisara. Cada pequeño sonido era una agonía, un disparo de adrenalina que me dejaba las manos temblorosas y la boca seca como el desierto. Fue a mitad de camino cuando lo vi por primera vez de cerca. Estaba al final de la calle, inmóvil, una de esas criaturas. Era gigantesca, al menos 3 pisos de altura, con unas patas largas y delgadas como las de un arácnido, pero gruesas como troncos de árbol. Su cuerpo era bulboso y oscuro, y su cabeza en forma de plato se inclinaba lentamente de un lado a otro, los filamentos sensoriales barriendo el aire. Me congelé detrás de un taxi amarillo, el corazón intentando salirse de mi pecho. No respiraba, no me atrevía. La criatura no se movía de su sitio. Parecía estar escuchando, esperando. Me di cuenta de que no patrullaban activamente. Eran reactivas, depredadores de emboscada a una escala inimaginable. Permanecían inmóviles, como estatuas horribles, hasta que un sonido delataba la ubicación de su presa. Y entonces, se movían. La idea de la velocidad a la que algo tan grande podía reaccionar me heló la sangre en las venas. Me quedé allí agachada, con los músculos agarrotados, durante lo que parecieron horas. Finalmente, con una lentitud que desafiaba su tamaño, la criatura se movió, no en mi dirección. Se giró y comenzó a caminar calle abajo, sus pasos sorprendentemente silenciosos para su enorme masa. Un ligero temblor en el suelo era la única indicación de su paso. Esperé hasta que desapareció de la vista, y luego esperé un poco más, mis pulmones ardiendo por la necesidad de oxígeno. Exhalé lentamente, un temblor recorriendo todo mi cuerpo. La tienda. Tenía que llegar a la tienda. Llegué a la puerta de cristal, que estaba rota. Me deslicé por el hueco, con cuidado de no rozar los bordes afilados. El interior estaba oscuro, y olía a comida pudriéndose. La luz de emergencia parpadeaba débilmente en el fondo, proyectando sombras danzantes que hacían que mi pulso se acelerara de nuevo. El suelo estaba cubierto de productos caídos de las estanterías. Cada paso era una trampa. Tenía que conseguir agua y salir de allí lo más rápido posible, sin hacer un solo ruido. Fue entonces cuando oí un movimiento en la parte de atrás. No el sonido de una de esas cosas. Era un sonido humano,
un pequeño sollozo ahogado. Me quedé petrificada, mi mano buscando instintivamente el único objeto que había cogido como arma, un destornillador largo de mi caja de herramientas. Me deslicé por el pasillo de las galletas, manteniendo mi espalda contra la estantería. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de terror y una extraña y desesperada esperanza. ¿Había alguien más? ¿No estaba sola? Asomé la cabeza por el borde de la estantería. En el pasillo de las bebidas, acurrucados detrás de un palé de refrescos, había un hombre y una mujer. El hombre tenía una herida fea en la pierna, y la mujer intentaba acallarlo, mientras él temblaba de dolor. Estaban tan asustados como yo. Nuestros ojos se encontraron en la penumbra. No hubo palabras, solo un reconocimiento silencioso, un entendimiento mutuo de que éramos los últimos de nuestra especie en un mundo que ya no nos pertenecía. El hombre se llamaba David, y la mujer, Elena. Nos comunicamos con susurros tan bajos que apenas eran audibles, y luego, rápidamente, solo con gestos, aprendimos a leernos las expresiones, el miedo en los ojos, la tensión en la mandíbula. Pasamos 2 días escondidos en el almacén de esa tienda, compartiendo la poca comida no perecedera que encontramos. David tenía conocimientos de enfermería y pudo vendar su propia pierna con tiras de una camiseta. Éramos un grupo, un pequeño y frágil grupo. David había encontrado una pequeña radio de manivela. Una noche, mientras Elena montaba guardia en la puerta del almacén, él la giró con una lentitud infinita para no hacer ruido. Durante casi 1 hora, solo hubo estática, y entonces, una voz, débil, llena de interferencias, pero inconfundiblemente humana, era una transmisión militar. Repetían un mensaje corto una y otra vez, un mensaje que cambió todo para nosotros, que nos dio una chispa de algo que casi habíamos olvidado. La voz decía: las criaturas temen el agua. Repito, las criaturas evitan las masas de agua profundas. Evacuación activa en los muelles del sur. Muelle 16, muelle 17. La evacuación es su única oportunidad. Repito, las criaturas temen el agua. La transmisión se cortó, pero las palabras quedaron flotando en el aire polvoriento del almacén. Agua, miedo al agua, muelles del sur. Era un plan, una dirección, un camino hacia la posible supervivencia, una aguja de esperanza en un pajar de desesperación. La decisión fue unánime, tomada sin necesidad de palabras. Un simple asentimiento entre los 3. Iríamos al sur. La jornada a través de Manhattan sería un infierno, un campo de minas sónico, pero quedarse allí era morir. Moverse era, al menos, una oportunidad. Nos preparamos, cogiendo todas las botellas de agua que pudimos encontrar, comida enlatada y cualquier cosa que pudiera servir como arma silenciosa. Yo me quedé con mi destornillador. David afiló una varilla de metal de una estantería rota. Salimos al amanecer del día siguiente. El viaje fue una pesadilla de movimiento lento y tensión constante. Nos movíamos por las calles como ratas, siempre pegados a las paredes, pasando de la sombra de un edificio a la siguiente. Vimos a más de esas cosas. Eran como montañas silenciosas de carne y quitina, salpicando el paisaje urbano como monumentos a nuestra extinción. Cada vez que veíamos una, nos congelábamos durante minutos, a veces más de 1 hora, hasta que nuestros músculos se acalambraban. Nos unimos a otros por el camino, pequeños grupos de supervivientes silenciosos, todos atraídos por la misma transmisión, todos moviéndose en la misma dirección. Nuestro pequeño grupo de 3 se convirtió en 7. Un anciano llamado Marco, que se movía con una agilidad sorprendente, una joven pareja, Sofía y Leo, que se comunicaban con su propio lenguaje de signos, y un chico adolescente, no tendría más de 16 años, que no dijo su nombre, y cuyos ojos estaban vacíos de todo excepto de miedo. El grupo nos dio una falsa sensación de seguridad. Éramos más ojos, más oídos, pero también éramos más pies que podían pisar un trozo de cristal, más cuerpos que podían tropezar en la oscuridad, más gargantas que podían ahogar un grito de pánico. El peligro se multiplicaba con cada persona que se unía a nosotros. Cada miembro era un riesgo potencial, un detonador andante que podía acabar con todos nosotros en un abrir y cerrar de ojos. Y lo sabíamos. Podía verlo en la forma en que nos mirábamos unos a otros. La ciudad era un cementerio. Los cuerpos estaban por todas partes, en las mismas posturas en las que el sonido los había traicionado. Un hombre con la mano en la manilla de la puerta de su coche, una mujer con la correa de su perro todavía en la mano, el perro a su lado. No había sangre, solo
restos, como si hubieran sido destrozados por una fuerza increíble. No nos deteníamos a mirar. Mirar era un lujo que no podíamos permitirnos. Seguíamos adelante, con la vista fija en el suelo, en el siguiente paso seguro. El hambre era un dolor constante y sordo en el estómago. La comida que llevábamos se estaba acabando. Marco, el anciano, señaló un supermercado de tamaño mediano a un par de manzanas. Un Gristedes. Su puerta de cristal estaba intacta, lo cual era una buena y una mala señal. Podría significar que estaba sin saquear, lleno de suministros. O podría significar que algo estaba dentro, esperando. La desesperación ganó. Necesitábamos comida y agua si queríamos llegar a los muelles. Decidimos entrar. David, Leo y yo iríamos a buscar provisiones mientras los demás vigilaban afuera, escondidos en el callejón de enfrente. El plan era simple: entrar, coger lo que pudiéramos llevar en 5 minutos y salir, sin riesgos innecesarios, sin ruidos. Nos deslizamos dentro, uno por uno. El aire en el interior era frío y olía a desinfectante, un olor extrañamente limpio en medio de la podredumbre del mundo exterior. Las luces de emergencia aún funcionaban, bañando los pasillos en un resplandor verdoso y fantasmal. Nos separamos, moviéndonos por los pasillos como espectros. Mi corazón latía con una fuerza desmedida. Cada paso era deliberado. Cogí latas de atún, barritas de proteínas, cualquier cosa que no requiriera cocción. Mi mochila se sentía cada vez más pesada. Estaba en el pasillo de las conservas, buscando latas de fruta. Vi una de duraznos en almíbar, mi favorita de cuando era niña. Un pequeño y estúpido destello de normalidad. Alargué la mano para cogerla, y entonces, un temblor. Lejano, pero inconfundible. El suelo vibró ligeramente bajo mis pies. Algo grande se estaba moviendo cerca. Mi mano se detuvo. Miré a Leo, que estaba al final del pasillo. Él también lo había sentido. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de pánico. Asintió lentamente, indicando que debíamos irnos. Ahora, empecé a retroceder, paso a paso. Fue entonces cuando Sofía, que se había quedado vigilando en la entrada, entró corriendo en el supermercado. No corriendo, sino moviéndose rápido, con el rostro desencajado por el terror. Hizo un gesto desesperado, señalando hacia la calle. Nos estaba diciendo que una de las criaturas estaba justo afuera, que nos había bloqueado la salida. Estábamos atrapados. El pánico era un animal vivo en mi pecho, arañando para salir. Nos quedamos inmóviles, un rebaño de presas acorraladas. Podía sentir el temblor del cuerpo de Leo a mi lado, aunque no nos tocábamos. El silencio en el supermercado se volvió denso, pesado, como si el propio aire se hubiera solidificado. Afuera, nada, ni un sonido, pero sabíamos que estaba ahí. Podía sentir su presencia, una presión antinatural contra las paredes del edificio, una ausencia de sonido que era más ruidosa que cualquier grito. Estábamos en una tumba y el monstruo montaba guardia en la puerta. Intercambiamos miradas desesperadas en la penumbra verdosa. David señaló hacia la parte trasera de la tienda, levantando 2 dedos y luego señalando sus ojos. Un plan. Él y yo iríamos a buscar una salida trasera. Los demás se quedarían escondidos entre los pasillos, creando la menor perturbación posible. Era un plan terrible, nacido de la pura necesidad, pero era el único que teníamos. Asentí, mi garganta tan seca que el gesto me dolió. Cada segundo que pasábamos aquí, aumentaba la probabilidad de que uno de nosotros cometiera un error fatal. El movimiento a través de la tienda fue la caminata más larga de mi vida. Nos movíamos en una sincronización silenciosa, levantando los pies y volviéndolos a colocar como si el suelo estuviera hecho de telarañas. El pasillo de los lácteos, con sus refrigeradores zumbando silenciosamente, parecía un campo de minas. Pasamos por delante de la sección de panadería, el olor a pan rancio llenando el aire. David iba delante, su cuerpo tenso, la barra de metal afilada sujeta con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Yo le seguía, con mi destornillador en la mano, sintiéndome ridículamente indefensa. Llegamos a las puertas batientes de la zona de almacén. Estaban hechas de un plástico grueso. Empujarlas haría ruido. David me miró, y luego a las puertas. Sacudió la cabeza. Señaló el pequeño hueco que había entre la parte inferior de la puerta y el suelo. Era nuestra única opción. Tendríamos que arrastrarnos por debajo. Él fue primero. Se tumbó en el suelo de baldosas frías y se deslizó por debajo con una lentitud de caracol, su pierna herida claramente causándole una agonía silenciosa. Su rostro estaba crispado de dolor, pero no emitió ni un gemido. Cuando David ya estaba al otro lado,
Fue mi turno. Me tumbé en el suelo, el frío penetrando mi ropa al instante. El suelo estaba sucio, pegajoso en algunos sitios. Empecé a empujarme hacia adelante con los codos y los dedos de los pies. El espacio era estrecho. Mi mochila se atascó por un momento, y un terror helado me recorrió. Tiré suavemente, liberándola. El sonido de la tela rozando el plástico de la puerta sonó como un trueno en mis oídos. Me quedé inmóvil, escuchando. Nada. Seguí adelante hasta que mis manos tocaron el suelo de hormigón del almacén. El almacén estaba en una oscuridad casi total. Solo un hilo de luz se filtraba por debajo de la puerta de carga metálica del fondo. David ya estaba allí, examinándola. Me reuní con él, mis ojos luchando por adaptarse. La puerta estaba cerrada con una pesada barra de metal. No había forma de levantarla sin hacer un ruido tremendo. Nuestra esperanza se desvaneció, reemplazada por una desesperación fría y pesada. Estábamos encerrados. No había salida. Nuestra tumba era más grande de lo que pensábamos. Eso era todo. Fue entonces cuando oímos el ruido que lo condenó todo. No vino de nosotros, vino de la tienda. Un sonido metálico, agudo y resonante, el inconfundible sonido de una lata, o varias, cayendo de una estantería y golpeando el suelo. Un silencio mortal siguió al ruido durante una fracción de segundo. David y yo nos miramos en la oscuridad, con los ojos desorbitados por el horror. Sabíamos exactamente lo que iba a pasar. Sabíamos que acabábamos de escuchar la sentencia de muerte de nuestros amigos. Y entonces, el chillido no venía de la calle, venía del interior de la tienda, agudo, penetrante, un sonido que vibraba en el aire y parecía desgarrar el tejido mismo de la realidad. Inmediatamente después, el estruendo ensordecedor de cristales y metal retorciéndose. La criatura no se había molestado en usar la puerta. Había atravesado la fachada de cristal como si no existiera. El sonido de la destrucción fue absoluto, una cacofonía de estanterías cayendo, productos esparciéndose, el rugido de una bestia enfurecida. Un grito. Fue el del chico sin nombre. Un grito corto, ahogado, lleno de un terror que no puedo ni empezar a describir. Fue cortado a mitad, reemplazado por un sonido húmedo y nauseabundo, el sonido de algo siendo partido en dos. David me empujó con fuerza hacia un rincón oscuro del almacén, detrás de unas cajas apiladas. Me tapó la boca con su mano, aunque yo ya me la estaba cubriendo. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero no me atrevía a dejar que cayeran. Cada célula de mi cuerpo gritaba, pero yo permanecía en silencio. Los gritos de Sofía y Leo llegaron casi al mismo tiempo. No fueron palabras, solo sonidos puros de pánico y dolor. Habían intentado correr. Un error fatal. El monstruo era más rápido. Oímos más estruendos, más metal siendo destrozado. La criatura se movía por la tienda como un huracán de garras y furia, atraída por cada nuevo sonido, cada grito de terror de sus víctimas. Estaba cazando, y la tienda se había convertido en su matadero personal. Luego, la voz de Marco, el anciano. No gritó. Oímos un ruido sordo, como si hubiera golpeado algo metálico con fuerza. Estaba tratando de alejar a la criatura de los demás. Un acto de sacrificio inútil y valiente. El chillido de la bestia se centró en la nueva fuente de sonido. Hubo un choque tremendo, el sonido de un congelador de helado siendo volcado, y luego, silencio de nuevo. Un silencio que era más pesado, más definitivo que el anterior. Un silencio manchado de muerte. Nos quedamos agazapados detrás de las cajas, David y yo. El único que quedaba era Elena. Quizás se había mantenido en silencio. Quizás había sobrevivido. Una pequeña y estúpida brasa de esperanza se encendió en mi pecho. Y entonces, la oímos. Un sollozo. Un único y pequeño sollozo ahogado que se escapó de su garganta. Fue el sonido más triste y más mortal que he oído nunca. El chillido de la criatura respondió al instante. Más cerca esta vez, justo al otro lado de las puertas batientes del almacén. David quitó la mano de mi boca. Su rostro, apenas visible en la penumbra, era una máscara de pura angustia. Elena era su amiga. Se conocían desde antes de todo esto. Pude ver la lucha en sus ojos, el instinto de correr hacia ella, de ayudarla, de hacer algo, pero no hizo nada. Se quedó inmóvil, como yo, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro sucio. Sabía que moverse significaría nuestra muerte también. Y así, escuchamos. El sonido de la criatura entrando en el pasillo donde Elena estaba escondida fue sutil, un ligero raspado,
un chasquido de sus apéndices en el suelo. No hubo grito esta vez, solo un ruido sordo y rápido, y luego el inconfundible sonido de algo siendo arrastrado por el suelo. Luego, silencio, el silencio final. Todos se habían ido. En cuestión de quizás 2 minutos, nuestro grupo de 7 se había reducido a 2, y el monstruo seguía en la tienda, con nosotros. El tiempo dejó de tener sentido. Nos quedamos allí, acurrucados en la oscuridad, sin atrevernos a respirar. Podía oír a la criatura. Se movía lentamente por la tienda. Oíamos crujidos, chasquidos, el ocasional ruido sordo de algo cayendo. No se había ido. Estaba explorando, o quizás estaba terminando su comida. El pensamiento hizo que se me revolviera el estómago. Tuve que tragar bilis para no vomitar. Un solo sonido y se acabaría. David temblaba a mi lado, un temblor violento e incontrolable que hacía vibrar ligeramente las cajas que nos ocultaban. Pasó 1 hora, o quizás fueron 10 minutos, o un día entero. Mi mente estaba en blanco, paralizada por el terror. Solo existía ese momento, ese rincón oscuro, el olor a polvo y a miedo, y el sonido del monstruo al otro lado de la pared. Entonces, oímos algo nuevo, un sonido lejano, una sirena de coche, probablemente activada por un cortocircuito. Sonó una vez, un aullido patético en la ciudad muerta, y la criatura en la tienda reaccionó. Oímos un movimiento rápido y pesado, un estruendo cuando algo fue apartado de su camino, y luego el sonido de la criatura saliendo de la tienda, probablemente por el mismo agujero que había creado en la fachada. El chillido agudo resonó de nuevo, esta vez más lejos, en la dirección de la sirena. Se había ido a cazar de nuevo, pero no nos movimos. ¿Y si era una trampa? ¿Y si había más de uno? El miedo nos mantenía clavados en el suelo. David fue el primero en moverse. Lentamente, se levantó, su cuerpo rígido por la tensión y el dolor. Hizo un gesto para que me quedara quieta y se asomó con cautela por encima de las cajas. Yo esperé, con el corazón en la garganta. Después de lo que pareció una eternidad, me hizo una señal para que me acercara. Me levanté, mis piernas como gelatina, y me uní a él. Miramos a través del hueco de las puertas batientes hacia la tienda. La visión era de una devastación absoluta. Las estanterías estaban destrozadas, los productos esparcidos por todas partes como si una bomba hubiera estallado. La luz verdosa de emergencia iluminaba un escenario de pesadilla. No miré de cerca. No quería ver los cuerpos de mis amigos. No podía. Mi cerebro se negaba a procesarlo. Solo vi el caos, la destrucción y la sangre. Estaba por todas partes, en el suelo, en las paredes, en los restos de las estanterías. El olor metálico era abrumador. Fue entonces cuando David tropezó. Su pierna herida, la que había soportado en silencio durante tanto tiempo, finalmente cedió. Cayó hacia adelante, intentando agarrarse a una estantería para no hacer ruido, pero sus manos resbalaron en algo húmedo y cayó con un golpe sordo y pesado. Y su radio, la pequeña radio de manivela que llevaba en el bolsillo, se deslizó y golpeó el suelo de hormigón con un clac de plástico que sonó como un disparo en el silencio mortal. Nos congelamos, ambos. Nuestros ojos se abrieron de par en par, escuchando. ¿Habría vuelto la criatura? ¿Había oído ese pequeño sonido? El silencio nos respondió. Un silencio vacío, sin la presencia amenazante de antes. Estábamos a salvo, por ahora, pero el daño estaba hecho. David se incorporó, con el rostro pálido como la cera, y entonces la radio empezó a hablar. El golpe la había encendido. Una voz débil y llena de estática llenó el almacén. No era la transmisión militar, era otra cosa. Una voz de mujer, tranquila, casi hipnótica. Repetía la misma frase una y otra vez. No están cazando, decía la voz. Están limpiando. No es una cacería, es una terraformación. Escuchen el silencio entre los sonidos. Ahí es donde están construyendo. Escuchen el silencio. La voz se cortó, reemplazada por una estática siseante. David y yo nos quedamos mirando la pequeña radio como si fuera una serpiente venenosa. ¿Construyendo?, susurré, la primera palabra que pronunciaba en horas. Mi voz sonaba extraña, áspera. David no respondió. Solo cogió la radio y le quitó las pilas. El silencio volvió, pero ahora era diferente. Estaba cargado con una nueva y terrible comprensión. Limpiando, construyendo. Esto no era una invasión en el sentido en que la entendíamos. No habían venido a destruirnos y marcharse, habían venido a quedarse, y nosotros éramos simplemente la plaga que había que exterminar antes de empezar la construcción. Salimos del almacén y atravesamos la tienda en ruinas.
Evité mirar hacia los lugares donde sabía que estaban mis amigos. Mantuve la vista al frente, en el enorme agujero en la fachada de la tienda. El sol estaba empezando a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja y púrpura enfermizos. Salimos a la calle. Estaba vacía. La criatura se había ido, atraída por la sirena lejana. Pero ahora, la ciudad no solo parecía peligrosa, parecía ajena, como si ya no fuera nuestro hogar, sino el sitio de construcción de otra persona. Nos movimos durante horas, en silencio, hacia el sur. David cojeaba visiblemente ahora, apoyándose en mí de vez en cuando. No hablamos. No había nada que decir. Las palabras de la radio resonaban en mi cabeza. Están limpiando. Están construyendo. Cada edificio en ruinas, cada calle silenciosa, adquiría un nuevo y siniestro significado. No éramos supervivientes de una guerra. Éramos los últimos insectos que se arrastraban por una casa que estaba a punto de ser demolida. A medida que nos acercábamos a la punta sur de Manhattan, empezamos a ver a más gente, pequeños grupos, individuos solitarios, todos moviéndose en la misma dirección. Nadie hablaba. Solo había un entendimiento compartido en sus ojos. Llegar al agua, llegar a los muelles, era la única esperanza que nos quedaba, por muy frágil que fuera. La transmisión militar nos había dado un destino, un santuario. Teníamos que creer en ello. Vimos los reflectores antes de oír nada, potentes haces de luz cortando el cielo nocturno, todos convergiendo en la zona de los muelles. Y luego, un sonido humano, el zumbido de un generador, el murmullo de voces y el inconfundible sonido de las olas rompiendo contra el muelle. El sonido del agua. Por primera vez en semanas, el sonido no significaba muerte, significaba seguridad. La visión nos dio una nueva fuerza. Aceleramos el paso, el dolor y el agotamiento olvidados por un momento. El muelle 16 estaba fortificado. Contenedores de carga apilados formando una barrera. Soldados en las almenas improvisadas, con gafas de visión nocturna, escaneando la oscuridad. Nos hicieron señas para que nos acercáramos, uno por uno. Un soldado nos registró en busca de armas. Luego nos pasó un detector de metales. Todo en silencio, con gestos bruscos y eficientes. Nadie quería arriesgarse a hacer un ruido innecesario que pudiera atraer la atención hacia el único punto de luz y sonido, en kilómetros a la redonda. David y yo nos unimos a una multitud de supervivientes silenciosos y demacrados que esperaban en el muelle. Todos teníamos la misma mirada en los ojos, una mezcla de trauma, agotamiento y una chispa de incredulidad. ¿Lo habíamos conseguido? ¿Estábamos a salvo? Vi a niños durmiendo en los brazos de sus padres, a ancianos sentados en el suelo con la mirada perdida, a gente con heridas improvisadamente vendadas. Éramos los restos, los fragmentos de una ciudad destrozada. Una barcaza de desembarco, de aspecto militar, estaba atracada en el muelle. Los soldados nos organizaron en una fila y empezamos a embarcar. El suelo metálico de la rampa resonaba bajo nuestros pies y cada paso me hacía estremecer. A pesar de la presencia de los soldados, el viejo miedo estaba grabado muy dentro de mí. Subí a bordo y encontré un lugar en la cubierta, lejos de la multitud. El aire salado del mar llenó mis pulmones. Era el aire más limpio que había respirado en semanas. David se sentó a mi lado. No dijo nada, solo miraba hacia la ciudad que estábamos dejando atrás. Manhattan era una silueta oscura y rota contra el cielo nocturno, salpicada de incendios que ardían lentamente. Parecía la mandíbula destrozada de un gigante muerto. La barcaza emitió un zumbido profundo cuando sus motores cobraron vida, y lentamente empezamos a alejarnos del muelle. Me agarré a la barandilla, el metal frío bajo mis dedos, y observé cómo nuestro hogar se hacía cada vez más pequeño. Nadie vitoreó, nadie lloró de alegría. Solo hubo un profundo y colectivo suspiro de alivio. La tensión que había mantenido mi cuerpo rígido durante semanas comenzó a disiparse, dejando tras de sí un agotamiento tan profundo que sentí que podría disolverme. El suave balanceo de la barcaza, el sonido constante de las olas y el zumbido del motor eran una nana para mi sistema nervioso destrozado. Apoyé la cabeza en la barandilla y cerré los ojos por un momento. Cuando los volví a abrir, estábamos más lejos en el río. La vista del horizonte de Manhattan era más clara, y fue entonces cuando lo vi, en el corazón de Midtown, donde antes estaba el Empire State, o quizás Grand Central. Algo se alzaba. No era una de las estructuras que habían caído del cielo. Era nuevo. Parecía estar creciendo. Una enorme red de material oscuro y orgánico,
como una telaraña o un nido de termitas a una escala ciclópea, que se extendía entre los rascacielos en ruinas. Mi respiración se atascó en mi garganta. Agarré el brazo de David, sin poder hablar. Él siguió mi mirada. Su rostro perdió el poco color que le quedaba. No era solo un nido, pulsaba. Unas luces bioluminiscentes débiles y enfermizas recorrían su estructura en patrones rítmicos, como la sangre por las venas, y en su centro, en el corazón de esa monstruosidad, había una concentración de luz, un brillo que parecía atraer la materia de los edificios circundantes hacia sí. Las palabras de la radio volvieron a mí, esta vez con una claridad aterradora. No están cazando, están limpiando. Escuchen el silencio entre los sonidos. Ahí es donde están construyendo. No estaban simplemente destruyendo, estaban recolectando, desmantelando nuestra civilización, ladrillo a ladrillo, viga a viga, y usándola como materia prima para su colmena, su nido, su nuevo hogar. El soldado que estaba cerca de nosotros, un hombre joven con el rostro lleno de hollín, también estaba mirando. «Llevan haciéndolo desde el segundo día», dijo, su voz baja y rota. «Crece más cada noche. No sabemos qué es, solo sabemos que no podemos detenerlo». Su voz no tenía esperanza, solo una resignación agotada. Nos habían salvado del matadero, pero solo nos habían trasladado a la jaula de al lado del matadero. El alivio que había sentido momentos antes se evaporó, reemplazado por un tipo de terror mucho más profundo y frío. No habíamos escapado. No había ningún lugar a donde escapar. Solo habíamos ganado un poco de tiempo. Éramos refugiados en nuestro propio planeta, observando desde la distancia cómo los nuevos dueños demolían nuestra casa para construir la suya sobre los cimientos de nuestros huesos y nuestras ciudades. La barcaza siguió su camino hacia Staten Island, donde nos habían prometido un campamento seguro, pero la palabra «seguro» ahora parecía una broma cruel. Miré hacia atrás, al nido brillante en el corazón de mi ciudad muerta. El silencio ya no era solo la ausencia de ruido, era el sonido de la construcción, el sonido de nuestro mundo siendo digerido y rehecho en algo nuevo y monstruoso. Y nosotros, los pocos que quedábamos, tendríamos que vivir en ese silencio, sabiendo lo que realmente significaba. David finalmente habló, su voz apenas un susurro arrastrado por el viento del río. «¿Y ahora qué?», preguntó, no a mí, sino al cielo, a la ciudad moribunda, al universo. No tuve respuesta. Solo me quedé allí, temblando, no de frío, sino de la comprensión. La invasión no había terminado. De hecho, ni siquiera había empezado de verdad. Esto era solo el principio, y nosotros éramos los fantasmas que rondarían las ruinas. Me di cuenta de que la pregunta que hice al principio de esta grabación era estúpida. El último sonido que me gustaría recordar ya no importaba, porque sabía cuál sería el último sonido que todos oiríamos. Sería el sonido de su mundo terminando de construirse sobre el nuestro, un sonido que probablemente ni siquiera seríamos capaces de oír. Solo sentiríamos el silencio final cuando todo estuviera completo. Mi mano temblaba mientras sostenía este dispositivo. ¿Para quién estaba grabando esto? ¿Para qué? Quizás solo para tener un registro, para que si alguien, alguna vez, en un futuro lejano, encuentra esto, sepa que existimos, que luchamos, que tuvimos miedo y que al final entendimos la verdad. No éramos los dueños de este mundo, solo éramos inquilinos cuyo contrato de arrendamiento acababa de expirar. La estructura en el horizonte palpitaba con su luz enfermiza. Era casi hermosa en su horror cósmico, una catedral de la extinción, y nosotros, en nuestra pequeña y frágil barca, nos alejábamos, navegando en un mar de silencio hacia un futuro incierto, con la sombra de esa monstruosidad cerniéndose sobre todos nosotros. La lucha por la supervivencia no había terminado en el muelle, solo había cambiado de escenario. Miré a los otros supervivientes en la barcaza. Sus rostros, iluminados por la luz del nido lejano, estaban llenos de la misma comprensión silenciosa. Habíamos sobrevivido a los monstruos que cazaban por el sonido, pero ¿cómo íbamos a sobrevivir a los que estaban construyendo un nuevo mundo en silencio, justo encima de nosotros? No había respuesta, solo el sonido de las olas y el latido de mi propio corazón, un tambor que marcaba el tiempo que nos quedaba. La barcaza atracó con un suave golpe contra un muelle flotante en Staten Island. El viaje a través del agua, que no debió durar más de 30 minutos, se sintió como un salto a otro universo. Aquí, el aire no olía a muerte y a polvo, olía a sal, a diésel,
y a la humedad de la noche. Unos soldados nos guiaron por la rampa hacia tierra firme. El suelo bajo mis pies se sentía extrañamente estable. Mis piernas, acostumbradas a la tensión constante de moverse en silencio, protestaron, débiles y temblorosas. El campamento era vasto. Se extendía por lo que parecía ser un antiguo parque o zona industrial junto al agua. Hileras e hileras de tiendas de lona de color verde militar, perfectamente alineadas. Torres de iluminación improvisadas zumbaban, arrojando círculos de luz blanca y dura sobre el suelo embarrado. Había vallas de alambre de espino por todas partes. No estaba claro si eran para mantener a las criaturas fuera o para mantenernos a nosotros dentro. Nos llevaron a una gran tienda de campaña para el procesamiento. El proceso fue rápido, impersonal y silencioso. Un médico con ojos cansados nos examinó brevemente, buscando heridas graves. Nos dieron a cada uno una botella de agua, una barrita de proteínas de color marrón y una manta fina y áspera. Nadie hablaba. Los soldados daban órdenes con gestos. Los supervivientes obedecían como autómatas. Vi la misma expresión vacía en todos los rostros. El shock, el trauma. Éramos un rebaño de fantasmas, recién llegados del infierno, y aún no sabíamos cómo actuar en el purgatorio. David y yo encontramos un espacio libre entre dos tiendas. Nos sentamos en el suelo húmedo, apoyando la espalda contra la lona. Desenvolví mi barrita de proteínas y le di un mordisco. Sabía a serrín y a productos químicos, pero era la primera comida real que tenía en lo que parecían años. Comimos en silencio, observando el lento y silencioso bullicio del campamento. La gente se movía con una cautela aprendida. Un plato de metal que cayó al suelo hizo que una docena de personas se encogieran instintivamente, sus rostros contraídos por un pánico momentáneo. A pesar del zumbido de los generadores y el murmullo de las voces bajas, el lugar se sentía silencioso. Era un silencio diferente al de la ciudad. Allí, el silencio era una ausencia, un vacío donde debería haber vida. Aquí, el silencio era una presencia, una regla no escrita que todos seguían por costumbre. El miedo no se había ido, simplemente se había agachado, esperando, porque todos, sin excepción, girábamos la cabeza de vez en cuando para mirar al otro lado del agua, para mirar a Manhattan. Desde aquí, la vista era completa y aterradora. La silueta negra y rota de la ciudad era un recordatorio constante de lo que habíamos perdido. Y en su centro, la estructura, el nido, era más visible desde esta distancia. Podía distinguir su textura orgánica, sus zarcillos extendiéndose y anclándose a los rascacielos como una enredadera monstruosa. Las luces que pulsaban en su interior eran más brillantes, un latido lento y constante que iluminaba las nubes de polvo desde abajo. Era la única señal de vida en toda la isla. Los soldados también lo miraban. Los veía en sus puestos de vigilancia, con los prismáticos pegados a los ojos. Sus rostros no mostraban triunfo ni alivio. Mostraban una profunda y agotada preocupación. No habían ganado una batalla. Simplemente habían conseguido evacuar a unos pocos afortunados de la zona cero. Eran cuidadores de un zoológico de gente condenada, y lo sabían. Esta isla no era una fortaleza. Era una balsa salvavidas atada a un barco que se hunde. Pasaron las horas. La noche se hizo más profunda. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía los pasillos del Gristedes, oía el chillido. El rostro de David, a mi lado, era una máscara gris a la luz de las lámparas del campamento. Su pierna herida estaba extendida, y podía ver el dolor en las líneas de su mandíbula apretada. Ambos estábamos vivos, pero no podía evitar preguntarme cuánto de nosotros había muerto realmente en ese supermercado. Fue entonces cuando lo sentí. Al principio, pensé que era solo el cansancio, un temblor en mis músculos agotados, pero era demasiado rítmico. Una vibración de baja frecuencia, tan baja que apenas era perceptible. No era un sonido que se oyera con los oídos. Era algo que se sentía en los huesos, en el pecho. Un zumbido subsónico que subía desde el suelo, a través de las suelas de mis zapatillas, y resonaba dentro de mí. Me senté más recta, intentando identificar la fuente. No eran los generadores. Su zumbido era más agudo, superficial. Esto era más profundo, más fundamental. Miré a David. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la distancia. ¿Lo sientes?, susurré, mi voz apenas audible. Él asintió lentamente, sin apartar la vista de Manhattan. «Desde que llegamos», respondió, su voz igualmente baja. «Se está haciendo más fuerte». No necesitaba preguntar qué era. Lo sabía.
Lo sabía con una certeza helada y absoluta que se instaló en el fondo de mi alma. Era el nido. La vibración era el sonido de su crecimiento. El sonido de miles de toneladas de metal y hormigón siendo descompuestas, reensambladas, transformadas en esa estructura alienígena. Era el sonido de la construcción, un sonido en una frecuencia que no alertaba a los cazadores, su propio ruido industrial, la banda sonora de su colonización. De repente, todo encajó de una manera horrible. El silencio que habíamos adorado, la quietud que habíamos buscado como un santuario, nunca había sido un verdadero escudo. Era simplemente el entorno de trabajo que necesitaban. Nosotros, con nuestros ruidos agudos y caóticos, éramos una molestia, una plaga en su obra. La limpieza no era una guerra contra la humanidad, era control de plagas, y ahora que la mayor parte de la plaga había sido eliminada, la construcción podía empezar en serio. Miré a mi alrededor, al campamento de refugiados. La gente intentaba encontrar un mínimo de normalidad. Una madre acunaba a su hijo, cantándole una nana sin sonido, solo moviendo los labios. Un grupo de hombres jugaba una partida de cartas en silencio, comunicándose con gestos. Todos creían que habían escapado del peligro principal. Creían que el silencio los mantendría a salvo. No entendían que el verdadero peligro operaba en un nivel que ni siquiera podíamos oír. La isla, el agua, la supuesta fobia de las criaturas. ¿Era real? ¿O era simplemente que su fase de construcción actual estaba centrada en Manhattan? ¿Qué pasaría cuando terminaran allí? Se detendrían en la orilla del río. La idea era absurda. El agua no era una barrera, era una pausa, una frontera temporal que cruzarían cuando estuvieran listos. Esta isla no era un refugio, era una sala de espera. Me levanté y caminé hasta la orilla. El agua negra del puerto golpeaba suavemente contra los pilotes de hormigón. La vibración era más fuerte aquí, subiendo por mis pies. Apoyé la mano en el suelo y pude sentir el pulso del planeta cambiando, afinándose a una nueva canción, una canción que no era para nosotros. Nuestra supervivencia no era temporal, era una ilusión. Éramos el grano que queda en el campo después de que la cosechadora ha pasado. El soldado de la transmisión por radio se había equivocado, o quizás había mentido para evitar el pánico masivo. No temían el agua. Simplemente no la necesitaban todavía. Estaban construyendo su base de operaciones, su capital, en el corazón de lo que una vez fue el centro del mundo humano. Y cuando terminaran, se expandirían. Lo sabía con la misma certeza con la que sabía que el sol saldría por la mañana. Aunque no estaba segura de cuántas mañanas más nos quedaban, saqué este dispositivo de nuevo. Mi mano ya no temblaba de miedo, sino de una extraña y fría calma. La verdad, por muy horrible que sea, tiene una forma de aquietar el pánico. Ya no estaba grabando esto para mí. Estaba grabando esto para el vacío, como un mensaje en una botella arrojada a un océano cósmico. Un testimonio final, para que conste que Claire Jensen, asistente administrativa de Queens, vio el final y entendió cómo era. No era una explosión, no era fuego, no era una guerra. El fin del mundo era un proyecto de construcción, un zumbido silencioso en los huesos, una vibración que te decía, a cada segundo de cada día, que estabas viviendo sobre un terreno que ya no te pertenecía y que el silencio que tanto te esforzabas por mantener no era tu salvación. Era simplemente el respeto que la presa le muestra al depredador, mientras éste construye su nido a su alrededor. La luz del amanecer comenzó a teñir el cielo detrás de mí. Un nuevo día, pero el nido al otro lado del agua no dejó de pulsar. Su luz bioluminiscente competía con el sol naciente, una declaración audaz y terrible de que la noche no había terminado, solo había cambiado de forma. Me quedé allí, sintiendo la vibración del nuevo mundo naciendo, y supe que nuestra única y frágil defensa, el silencio, había sido una mentira desde el principio. Solo nos estábamos escondiendo en el ruido que ellos hacían. David se unió a mí en la orilla. No dijimos nada. No había nada que decir. Solo miramos juntos el horizonte, dos fantasmas observando el amanecer sobre su propia tumba. La pregunta ya no era cómo sobrevivir. La pregunta era qué haces cuando te das cuenta de que ya estás extinto, pero tu corazón, estúpidamente, se niega a dejar de latir. La vibración continuó, un pulso constante y eterno, el verdadero sonido del fin del mundo.